Solíamos decir que la construcción se acercaba a una tormenta perfecta cuando solo pensábamos en el reto que tenía la construcción cara a la mano de obra y a la falta de atractivo que ofrece la industria a los jóvenes. Si a eso le sumamos la crisis energética, el ladrillo por tres, crisis de materiales, no se acerca, está en una tormenta perfecta o en casi una ciclogénesis explosiva, ¿no? Hace un año hicimos un sondeo sobre 2.000 empresas del sector, arquitectos, constructores, promotores, etc., instaladores. El 91% preveía una crisis de personal en los próximos 5 o 10 años. El 65% planteaba introducir automatización en sus procesos en los próximos 10 años. Estoy prácticamente convencido de que si hiciéramos ese estudio hoy, ese horizonte temporal no sería de 10 años, sería de 4. Fácil. Uno de los drivers principales, lo habéis hablado dos antes, es la sostenibilidad, porque la industria de la construcción es la industria más grande del planeta, buena fuente de emisiones de CO2. El 25% se estima de los materiales que se transportan a la obra terminan en la basura. Hay un mundo por mejorar. Se estima que 265 billones de dólares de beneficios cambien de manos en el sector en los próximos años gracias a través de empresas innovadoras, ¿vale? Y es inevitable cuando hablamos de automatización mirar al automóvil. Y cuando miramos el automóvil a mí me hace mucha gracia porque si miras la primera línea de Ford y vamos a decir la última línea de Ford, dices, joder, si son lo mismo. Porque hubo un señor o un grupo de personas que se planteó el diseñar, el hacer la ingeniería y de un producto pensando en cómo se podía construir. Diseñó un mecano. Y durante estos más de 100 años lo que se ha ido es automatizando ese mecano. Además es muy curioso porque podríamos así decir que hay una parte detrás de un automóvil que está 100% automatizada, pero hay una parte que prácticamente no lo está, que es prácticamente entera manual. Y justamente se debe por cómo se pensó que se debía construir ese mecano. Y ese es justo el impedimento que hace que podamos automatizar esa parte. O sea, que para llegar al 100% había que repensar otra vez, darle una segunda pensada a cómo fabricamos. Qué distinto o qué igual a la construcción, cuando encima en la construcción un coche es una línea. Si quiero otro tipo de coche, es otra línea, ¿vale? En una misma línea lo que podemos hacer es cambiar el color, cambiar los asientos, cambiar la tapicería. Bueno, son componentes que van entrando, pero los ensamblamos igual. Pero en verdad en la construcción se podría hacer igual. Lo que pasa es que tienes hoteles, tienes viviendas multifamiliares, unifamiliares, etc., hospitales, pero en realidad hay mucho juego para la customización, pero lo que tiene que haber es una base, un mecano común, que es donde la automatización puede actuar. Porque realmente lo que vemos son dos líneas de trabajo. Hay una línea que lo que intenta es automatizar los procesos que existen hoy, ¿vale? Lo que llamaríamos automatización on-site. Y de estos hay miles de vídeos en YouTube. Tenemos miles de ejemplos, mamposterías, aceras, miles. Atornillados, sellados. ¿Cuál es el problema? El problema es que casi todas estas aplicaciones no son comerciales, son demos, que quedan muy bien, pero no son aplicables al mundo porque no son repetitivas. Porque la idiosincrasia de una obra es un ente cambiante. Un montón de escombros aquí, al día siguiente ferralla por allí, al día siguiente un agujero allá. Es un entorno cambiante. Eso es la antagonía de la automatización. El siguiente problema es que cuando tú metes una máquina en un entorno de trabajo a funcionar de manera automática con personas, la regla número 1 es la seguridad de las personas. Y eso pone más barreras aún. Tú puedes tener un proceso muy bien pensado, automatizado de perforado, pero eso es un potencial riesgo con una persona.
Y luego muchas veces dices, vale, yo soy capaz de poner en una mampostería, yo soy capaz de poner ladrillo y cemento, fenomenal, pero necesito un flujo de material, un flujo de ladrillo, un flujo de cemento, lo cual hace muy complejo estas soluciones que sean comerciales. De hecho, una de las soluciones comerciales on-site que vemos, no se carga el vídeo, vale, es esta solución de montaje de ascensores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el entorno raya, medir, ver dónde tengo que perforar y luego ese suministro de materiales que os hablaba, ¿no? Esos anclajes, pues los puedo llevar ahí al lado del robot. Entonces eso sí que es una tarea que realmente tiene sentido y que se hace para preparar toda la instalación del ascensor. Y luego vendría la segunda línea de trabajo, ¿no? Que es el off-site. Y cuando digo off-site no tiene por qué ser fabricar fuera y llevar a obra, puede ser preparar una especie de obra cerca de donde estamos, y no tiene por qué ser 100-0. Igual que hablaremos ahora de todas las construcciones modulares, pero hay soluciones, por ejemplo, de preparación de mallazos de hormigón, de armaduras de ferralla, que se pueden preparar cerca de una obra, pues para gran infraestructura. Este caso que os enseño aquí es de una gran constructora para túneles y puentes, donde tú llevas las ferrallas prehechas a obra, ¿no? Entonces, hablaremos un poquito de modularidad, de soluciones modulares, de pues estas preparaciones de ferrallas. Hay otras soluciones también para celosías, estructurales, etc. Y luego os comentaré algo de fabricación aditiva. Quizás, obviamente lo más fácil, entre comillas, de automatizar sea todo lo que tiene que ver con soluciones modulares, ya sean alzados, fachadas, bloques estructurales, 2D, 3D, madera, metal, y es quizás donde más avanzados estemos y donde más proyectos hayamos hecho, ¿no? Muchas veces muchas de lo que vemos ahora, por ejemplo, en España, es que muchas de las empresas que se dedican a la industrialización, realmente ellos no construyen, ya fabrican, y entonces, aunque sea 100% manual, el proceso, el mindset es de fabricación manual, con lo cual ir haciendo pequeños upgrades de esa línea y ir automatizando pequeños procesos poco a poco es fácil. Porque, claro, yo entiendo que coger y plantearse el día cero, abrir una fábrica de módulos, pues es una inversión grande y es complejo, ¿no? Pero realmente es tangible la opción de hacer un diseño en BIM y sacar listados de materiales y tener una máquina que te corte los perfiles, te suelde los perfiles, te los ponga, y luego incluso una línea al lado donde tengas, oye, pues los alzados, pongo pladur, pongo pegamento, pongo placas azulejo para los baños, y tienes módulos de baños que primero en una fase los tienes manual y en otra fase los tienes automatizados, ¿vale? Porque todos estos procesos que estamos hablando de manipulación, corte, soldadura, pegado, encintado, lijado, son procesos que la industria habitualmente hace de manera automatizada en la fabricación de piezas, ¿vale? Por casi último, algo de impresión aditiva. Cuando vemos impresión aditiva no me imagino imprimir casas, aunque sí hay muchos ejemplos, ¿no? Y de hecho esta empresa Weber, que es Saint-Gobain, pues tiene casos, ¿no? Ellos lo que hacen es abrir una fábrica de impresión de piezas de hormigón, en la cual producen, y entonces nosotros lo que estamos viendo es varios tipos de proyectos, ¿no? Cosas más icónicas, y pues este puente en Holanda, a base de bloques, que además a la hora de diseñar no tienes barreras a la hora de diseñar, o bien, oye, pues estos trabajos de encofrado, ¿no? Lo que
Lo que pasa es que tú haces estos encofrados en fábrica y ahorras básicamente el 80% del tiempo en campo, ¿vale? Y son los dos tipos de tareas que vemos. Aquí os pongo un pequeño ejemplito, una simulación, ¿no?, de un robot haciendo que se imprime, porque en realidad cuando presentamos esto dices, ¡ay, qué complejo el robot! Ya hay que saber programar y la trayectoria. No. Aquí lo que hay que saber es de composiciones de cemento, velocidades del extrusor, velocidades de fraguado. ¿Por qué? Porque al robot le das el 3D, lo que se hace con ese 3D es se capea, ¿vale? Se filetea, y ese archivo del puente fileteado se le da al robot, y el robot, hay un convertidor que básicamente te convierte ese fichero en código de robot y no tienes que saber moverlo, ¿vale? Porque, por otro lado, en el mundo de la automatización, en lo que llevamos muchos años trabajando es, en las empresas que son súper automatizados, es en la facilidad de uso, y esto es fruto de... Y poco más, ¿no? Al final, lo que sí que está claro es que esto es un ecosistema y tiene que funcionar como un ecosistema, y no pasará si no se trabaja en equipo, como hizo Ford para diseñar ese Mecano, que fue un día su coche, que 100 años después se sigue fabricando prácticamente igual. Así que muchas gracias. Y cualquier duda o idea, encantados de intentar ayudar.